Much different than designing a car. For example, the acceleration rates that this motorcycle has are much higher. A pesar de los retrasos, Harley seguía confiada en que la habilidad conjunta de los equipos podía superar los obstáculos hallados por el camino. So there was a strong effort from both companies to reinforce the team. We got a lot of Porsche's best experts assigned to the project, and we got a lot of involvement from Harley Davidson, and together we completely redesigned the engine from that point. And as you take 2 steps forward and all of a sudden 1 back and sometimes 2 back, you know, your heart starts to pitter a little bit all the time. And how much more money is this going to take? How much more time is this going to take? El P4 estaba tomando más tiempo del que nadie había sospechado, pero por cada fracaso llegaba un éxito. Para empezar, el equipo de ingenieros encontró una manera de crear una estructura que tuviera las elegantes curvas requeridas y la durabilidad que demandaba el nuevo motor. We've eliminated the weld marks and the tool marks and things like that because it is now one piece. We're actually making some pretty good progress. I had been doing some research around different ways to fabricate materials, and I came across an article around hydroforming. La hidroformación es un proceso que utiliza la presión del agua para doblar y moldear tubos de metal desde dentro. What it does is it literally expands the material like a balloon to form out and fill out the cavity to represent the shape. Esto permitió reducir el número de soldaduras de 17 a 7. And it really gave styling that jewel that they could hang on the wall. Una solución igualmente ingeniosa fue finalmente encontrada, logrando que un tubo de escape grande pareciera más pequeño. In the stylized shape that styling had asked for. There's no way that we were going to be able to form essentially an S-bent shape. It was physically impossible. So we came up with the idea of a third volume. Los 2 tubos que parten del motor comunican a una cámara llamada el tercer volumen, creando un espacio ingeniosamente escondido. This third volume served as the chamber where we flow 2 into 1 into 2. Un obstáculo que persistía era convertir al notorio radiador apodado el ataúd en una pieza elegante y funcional. Sin una buena circulación de aire, el motor se sobrecalentaría. En las pruebas llevadas a cabo en túneles de aire, hallaron que podían atraer aire al radiador, pero que no podían mantenerlo dentro. Once we had these big air scoops, we could get them to grab air, but the air would go in one side and out the other. El descubrimiento llegó finalmente utilizando un aspirador hecho de un material muy poco común, una caja de correos. One of the professors at the wind tunnel introduced us to the idea of putting some vortex generators into the backside of the cover. Un generador de vórtices es un nombre elegante para una aleta que remueve el aire. So we just took cardboard and taped these little vanes. And when we did that, it created a turbulence in there that allowed more air to flow through the system and really improved the performance. En Alemania, el equipo conjunto del motor ya estaba en la recta final. Un nuevo prototipo entregado a principios de 1998 fue instalado en la última maqueta de la motocicleta. Los ingenieros decidieron enfrentarlo al reto principal, un paseo con Willie G a bordo. The true signature of whether or not this is a Harley Davidson is Willie Davidson. Willie's first ride, as I recall, he was one of only 2 or 3 vice presidents that day that were able to ride the bike because, quite frankly, Willie broke the bike. I laugh now, maybe it wasn't so funny that day, but it was a prototype, and there were some parts in there that were handmade, and I managed to lock it in 4th gear and had to bring it in. But I got to ride it, and I had a big smile from ear to ear. Even though he had broken the thing, when he exclaimed that this is an expletive Harley Davidson, we knew that we were onto something. Ahora el reto era el de crear un motor que pudiese aguantar a largo plazo. Como objetivo final, el equipo conjunto de ingenieros sugirió el infame test de Düsseldorf. El test simulaba un agotador viaje desde la central de Porsche en Weissach hasta Düsseldorf a través de la notoriamente veloz Autobahn alemana. And
would get all elements of city speeds, of climbing hills, of going through corners, good straight Autobahn stretches of unlimited speed. The folklore is if you can survive that test, you can survive any test. Debido a que no era práctico monitorear el test en caminos reales, el motor fue probado en un simulador de motores llamado dinamómetro. Para pasar la prueba, los motores debían superar una ruta de obstáculos a toda marcha con tracción de escalada. El objetivo era el de llegar a las 500 horas, casi 21 días ininterrumpidos. It probably got to about 50 hours before we started seeing some issues. Debido a que no era un motor de coche, alguien sugirió que quizás un objetivo menor fuera más realista. You could argue that maybe this was too aggressive. You could say, okay, 400 hours is fine. We made it that far, but we did not. We said 500 hours. Durante más de un año, un motor tras otro fueron presionados hasta el punto de ruptura. El equipo conjunto de ingenieros aprendió de cada fallo, hizo mejoras y lo intentó otra vez. Su tenacidad dio resultados. En marzo de 2002, un motor había superado el límite de las 400 horas y seguía en marcha. People were calling on 20-minute intervals, are we there yet, are we there yet? We're getting very close, we're getting very close. We're all gonna have our fingers crossed. El motor, que había tenido tantos problemas al principio, ahora estaba superando las mayores expectaciones de todo el mundo. Con 115 caballos de fuerza, más de 9.000 revoluciones por minuto y una velocidad máxima de más de 140 millas por hora, sería el motor más rápido y potente jamás construido por Harley. Era tan innovador que decidieron llamarlo Revolución. Pero todavía quedaba un pequeño asunto que zanjar: las concentraciones. This is also Harley Davidson, and if it's a Harley, it's got to withstand parade duty. The problem that remained at that point was keeping the vehicle cool in idling conditions. El motor no dejaba espacio para un ventilador, así que los ingenieros lo intentaron con dos ventiladores más pequeños colocados estratégicamente. Se dirigieron al lugar más caliente que pudieran encontrar. En el centro de pruebas de Arizona, para probar la capacidad de las motocicletas de mantenerse frescas en reposo, primero son conducidas en un paseo de calentamiento alrededor de la pista de 5 millas. Una vez calentadas, son llevadas a lo que se conoce como un cobertizo de calor. The ambient temperature has to be minimum of about 100 degrees. And then the vehicle is driven into a shed, which is nothing more than 4 walls and an open roof, and it's closed with the hot sun coming down on the vehicle, and the vehicle has to be able to idle for a period of time without either shutting down or overheating. Algún tiempo después, las motocicletas son sacadas y conducidas durante otra hora en el calor sofocante, y acto seguido son llevadas nuevamente al cobertizo. Esto se repite durante todo el día. Para el alivio de todos, las motocicletas corrieron durante 8 horas sin sobrecalentarse ni una vez. El motor Revolución había aprobado. Después de casi 4 años de diseño e ingeniería, los prototipos de la motocicleta supersecreta de Harley tuvieron que enfrentarse todavía a su reto más duro: meses de test de durabilidad en condiciones reales. Para protegerse de la publicidad no autorizada, los fuselajes de aluminio fueron pintados con aerosol negro. Even if someone did get a photo, it was going to be difficult for them to really make out the shapes. Las motocicletas fueron conducidas durante 80.000 millas en una variedad de condiciones para comprobar qué piezas aguantaban y qué piezas cedían. Después de cada turno de 8 horas, los pilotos daban sus opiniones sobre lo que les gustaba y lo que no les gustaba. We will test for engine noise, engine vibration, suspension, seating position, headlights, mirror positioning, brakes, acceleration. You name it, we run it through its paces. Adicionalmente, las motocicletas corrieron miles de millas por la torturante ruta acanalada.
The point of us running that is to try to put as much damage into that vehicle in the shortest amount of time as possible. It shakes us, the bike, but we find failures out there that you wouldn't find anywhere else. Para encontrar condiciones de ruta más difíciles de hallar en la vida real, se mandó a un grupo de motocicletas prototipo a los laboratorios de Milwaukee. La cámara de reverberación es una habitación forrada de cobre utilizada para bombardear la motocicleta con una carga de ondas de radio. The test simulates the environment you might see outside. CB radios, AM and FM radios, cellular phones, anything that uses radio waves. La idea es hacer pruebas con toda clase de interferencias electrónicas. Las antenas emiten ondas que rebotan en los muros de cobre, mientras un ventilador estimula la radiación a toda potencia. Sort of like a big microwave oven. We often joke that we could pop more popcorn here than anyone else if we wanted to. Posteriormente, cada motocicleta pasó un día entero en el lavado de alta presión. Durante 24 horas sin parar, 30 chorros de alta presión se concentraron sobre la motocicleta desde cada dirección posible para averiguar después si algo goteaba o se estropeaba. Después del secado, lo primero que nos interesaba saber era si aún funcionaban. Finalmente, las piezas sueltas fueron golpeadas, retorcidas y agitadas en el laboratorio durante semanas enteras. The purpose of the structures lab is to make sure that the components that go on a motorcycle are not going to fail in service. You want to figure out what it takes to actually break it, and then you also want to figure out how long it'll live with a normal input. So you're looking for the weak link. El simulador de vehículos integral somete a la motocicleta a un traqueteante viaje infernal sobre una pista simulada que incluye baches sin final, hoyos y pavimento rasgado. Dura 5 días sin interrupción. Las piezas también fueron probadas para saber cómo aguantarían los elementos. The entire concept of the vehicle is very much metallic. We had to figure out how to make it stay that way for as long as somebody owned a motorcycle. Estas cámaras pusieron las piezas a prueba a través de la niebla y el aire salado. Algunas piezas afortunadas se pasaron un par de años tomando baños de sol en la azotea de una de las plantas de Harley para ver cómo soportaban el sol ardiente y la lluvia ácida. Pero el examen verdadero de una Harley es su sonido. We go into a lot of trouble to protect the sound of the motorcycle because Harley has a legendary sound. People talk about the sound of our bikes. El sonido de la motocicleta fue afinado en una cámara sin ecos de Harley. Anechoic stands for a room without echoes. In the room, we have a robotic system that takes an array of microphones around the bike. When we're trying to understand where a noise is coming from, a little whistle or a little ting, we can create this holographic field around the bike and zoom in right to where the noise is coming from. Right away, you can start zoning in on things that just don't sound Harley. Covers that talk a little more than they should, gears that may whine a little more than they should. Those are the first things we address. También tuvieron que asegurarse de que la motocicleta pudiese aprobar regulaciones de sonido cada vez más severas alrededor del mundo. Throughout the planet, they have different regulations that call for an accelerated test. The track outside is a regulatory test track, and we find the loudest sound pressure level, and that's the number that's reported. It's really for making sure that the comfort of the people around you isn't disturbed. Mientras la motocicleta se acercaba a su final, el hijo de Willie G., Bill Davidson y otros miembros del departamento de marketing luchaban con uno de los mayores retos de todos: cómo bautizarla. We had literally hundreds of names. Oh, this one, toaster. Toaster. I'm riding a toaster. I'm riding a toaster. I'm not sure that one works. It actually took us over a year
Full belly VRC, I don't think we like that one. No. The minute you find one you like, you find out that it's trademarked in Japan. We had one name we liked and found out it was the name of a toilet bowl cleaner in Europe. So we said, okay, that one can't work. The key element was having a name that when you saw this name, you could see this bike. So the two were locked together. And after coming up with a lot of names and whittling it down, the one that kind of kept coming up that people really started to gravitate toward was V-Rod. La V por los cilindros, la VR es por el VR1000 y Rod por su estilo thruster o hot rod. Con todo finalmente en su sitio, era hora de preparar la línea de ensamblaje. Tanto el motor como la motocicleta serían ensambladas en la nueva planta de Harley en Kansas City. A la cabeza de la nueva línea de ensamblaje del V-Rod estaría el primer robot totalmente automático para cortar tubos. Utilizando cámaras como ojos, puede recordar la longitud de cualquier tubo recibido, cortarlo con un láser de precisión y hacer su propio examen de calidad para que el resultado final sea perfecto. La exitosa sociedad con Porsche continuaría, y el motor Revolución sería construido como una empresa conjunta en la misma planta que el resto de la motocicleta. Aunque el V-Rod no sería producido en masa sino hasta meses después del espectáculo de presentación, la línea de ensamblaje tenía que ponerse en movimiento, prepararse para la producción en masa y adaptarse a una línea de ensamblaje. Creó nuevos retos para Harley. Debido al esbelto y enjuto diseño de la motocicleta, era difícil encajar el motor en el armazón. La solución, 2 tubos removibles que también facilitarían el mantenimiento de la motocicleta. Empezó como una idea simple. Ahora, casi 6 años después de cientos de obstáculos inesperados y avances ganados con esfuerzo, miles de horas de desengaños y éxitos, después de millones de dólares invertidos en una mezcla de arte y de ciencia, el V-Rod era finalmente una realidad. El lanzamiento oficial del V-Rod estaba programado para la reunión anual de concesionarios de Harley Davidson, llevada a cabo este año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Para los equipos de diseñadores e ingenieros, este era el gran día. Se habían propuesto construir una motocicleta diferente a todas las que Harley había construido jamás, pero también era una Harley, sin lugar a dudas, respetando una gran tradición americana y al mismo tiempo haciéndola crecer y extendiéndola hacia el futuro. It's been an emotional journey that I will never forget. The fact that we have been able to execute a product that is this much different than everything else we've done is again a testimony to this organization. I will always be proud of that. Later this year, there's going to be a bike out there that I had something to do with every single part, and I don't know how I'm going to react. When you actually get on the bike and ride, it makes you so proud to know that this is something that we created from scratch. I mean, without us, this product would not be here. When you work together this long and this hard with this much passion, you never forget it. It's been 5 years now, roughly 5 years. So we're walking by it, we're looking at it, and we're taking it for granted to some degree. And to see other people's responses to it is going to be phenomenal. When they take that cover off at the dealer show, I guarantee you that I'm gonna have to turn away a little bit. Why is that? Well, you're a Harley guy. Nobody can see you cry. It's really fantastic to be standing here knowing that a new Harley Classic is just about to be sprung on the world, and we did it. You know, I've spent half my professional career at Harley working on this. And here it is. We're finally going to get to show it. We're finally going to get to talk about it. It's almost hard to describe. We're going to shock the world. This is it. It's going to be awesome. Ladies and gentlemen, let's give a rousing welcome to Willie G. and Bill Davidson and the newest member of our family, the Harley-Davidson V-Rod.
What do I think? I think it's awesome. It's definitely a Harley. This is gonna rock the motorcycle world. Man, I just can't believe it. It's true. It's breathtaking.